Muy buenos días. Hoy es 12 de enero del 2017, son las 11:01 de la mañana. Estamos en San Juan, Puerto Rico, y esta es la Comisión de Energía de Puerto Rico, nuestra primera reunión del año 2017, y les deseamos a todos un feliz año a los que nos están sintonizando por nuestro portal de internet www.energia.pr.gov. Soy el licenciado Agustín Carbo Lugo, presidente de esta comisión, y me acompañan los comisionados asociados, el ingeniero José Román. Muy buenos días. Y el licenciado ingeniero Ángel Rivera de la Cruz. Buenos días. Hemos estado fuera de esta sintonía de estas reuniones mensuales que acostumbramos a hacer, y la razón de eso fue porque tuvimos una serie de vistas públicas que pues fueron igualmente transmitidas en nuestro portal de internet en directo, y para poder cumplir con esa obligación pues decidimos cumplir con nuestra obligación de esas reuniones mensuales por conducto de esas vistas públicas que cumplen con el propósito de darle al pueblo acceso a toda la información que surge en nuestra comisión. Hoy regresamos en el 2017 con una agenda complicada y pues con mucho esfuerzo y esmero por hacer lo mejor por el país. Antes de comenzar esta reunión queríamos verificar, estando todos los comisionados, tenemos quórum, podemos continuar. Y el próximo tema sería la aprobación de la agenda que fue circulada a los comisionados antes de esta reunión. ¿Algún comentario, comisionado? Sin comentarios, apruebo la misma. Sin comentarios, señor presidente, apruebo la misma. No habiendo objeción, queda aprobada la agenda por unanimidad. El próximo tema es la aprobación de actas de las reuniones del 6 de octubre y 27 de octubre del 2016, que fueron las últimas reuniones que dimos de este formato antes de entrar a las vistas públicas. Igualmente fueron circulados los comisionados antes de esta reunión. ¿Algún comentario, comisionado? Sin comentario, tuve la oportunidad de revisar ambas actas y apruebo las dos, del 6 y el 27 de octubre. Muchas gracias. Sin comentarios, voto para aprobar. Muchas gracias. No habiendo objeción, quedan aprobadas por unanimidad las actas de la reunión del 6 de octubre del 2016 y 27 de octubre del 2016. Y esto nos trae al tema que quizás más resonancia pública ha tenido en las pasadas semanas, en estos pasados días, y es la resolución final y orden del caso de revisión tarifaria de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico, asunto CEPR-AP-2015-0001. Y en síntesis, como ustedes saben, en esta comisión hemos estado atendiendo este tema desde no solo hace 6 meses, desde mucho antes, porque comenzamos un proceso de investigación para empezar a recopilar información financiera de la autoridad que diera pie a esta evaluación limitada de 180 días que la ley 57 le da a la comisión para tomar una decisión y adjudicar si la solicitud que la Autoridad de Energía Eléctrica sometió a la comisión es una tarifa justa y razonable. Quisiera abrir la mesa para empezar a hablar de esto un poco, porque desde junio pues comenzó el proceso de evaluar, como la ley dispone, 30 días para poder tomar una decisión de una tarifa provisional, y en agosto 1 del 2016 entró en vigor una tarifa provisional de 1.299 centavos por kilovatio hora, y luego de eso pues comenzó todo el proceso de adjudicativo cuasi judicial, de descubrimiento de pruebas, vistas públicas y vistas técnicas. Las vistas que, como ustedes saben, duraron 3 semanas en el mes de diciembre para poder aclarar el expediente administrativo y poder tomar una decisión que fuera justa, que no fuera arbitraria ni caprichosa, y que fuera conforme a los parámetros que esta comisión tiene para tomar una decisión de esta magnitud y con la importancia que tiene, a la luz de que en 27 años no se había revisado la tarifa base eléctrica de Puerto Rico. Comisionado, vamos a empezar por ahí a hablar un poco porque esto es una resolución bien extensa, quizás es la más extensa de esta comisión, y nosotros pues con mucha responsabilidad manejamos esto para garantizar que no perdiéramos jurisdicción en la comisión y que se hiciera todo en 180 días. Definitivo. Como usted bien dijo, señor presidente, estuvimos trabajando por espacio de más de un año en el proceso de revisión tarifaria. El proceso formal comenzó con la radicación de la autoridad de su solicitud, y uno de los primeros pasos que se tiene que hacer cuando se hace una revisión tarifaria es establecer lo que se conoce como requisitos de ingreso,
Eso nosotros lo habíamos establecido, lo habíamos presentado en varias ocasiones. Sin embargo, lo primero que se hace es que la autoridad presenta requisitos de ingresos, que no es otra cosa que todo el dinero que ellos necesitan para operar la utilidad de forma eficiente, de forma confiable y de forma segura durante el espacio de un año, que es lo que se conoce como el rate year o el año tarifario. Simplemente no voy a entrar en todos los detalles porque son altamente técnicos, pero sí quiero señalar varios ajustes que la comisión sí hizo con respecto a la propuesta de la autoridad, y uno de ellos fue una reducción de aproximadamente 37 millones de dólares, que se había hecho un doble conteo en la propuesta de la autoridad. En otras palabras, un error clerical dentro del entendimiento de ciertos parámetros. La autoridad había contabilizado 37 millones 2 veces. Por lo tanto, eso hizo que se redujera la cantidad de los requisitos de ingresos de la autoridad para ese año. Un segundo punto fue la reducción de 41 millones de dólares con respecto a la Aguirre Offshore Gas Board, para ser consistente con nuestra determinación, que todavía está bajo revisión, respecto a ese proyecto capital, y una suma adicional que la comisión decidió otorgar a la autoridad con respecto a unas necesidades que la comisión identificó tanto en el área de transmisión y distribución como en el área de generación, para lo que se conoce como labor y non-labor, gastos asociados a estas dos partidas, para poder darle a la autoridad mayor flexibilidad en el mantenimiento y en la inversión en su infraestructura. En total, las reducciones que la comisión realizó fueron aproximadamente 45 millones de dólares, que representan un avance y un ahorro también para los consumidores de nosotros. Finalmente, la deficiencia se tiene que computar. Una vez se computa todos los requisitos de ingresos, se computa la deficiencia, que es la cantidad de dinero que la autoridad no está recibiendo con las tarifas vigentes hasta ese momento. La diferencia que la autoridad había determinado en su radicación era aproximadamente 222 millones de dólares. Luego de todo el procedimiento, la deficiencia final fue de 177 millones de dólares, según determinada por la comisión. Eso significa que la tarifa provisional de 1.299 se redujo, estamos hablando en promedio, a lo que usted había mencionado, señor presidente, 1.025 centavos por kilovatio hora, y lo que representaría pues el ahorro de los 45 millones para los consumidores. Esa es la parte técnica del área de requisitos de ingresos, que fue pues, uno de los puntos más significativos, y que la comisión invirtió una cantidad sustancial de tiempo, dado el caso, como usted mencionó, que hacía 27 años que no se revisaba la tarifa. Y yo creo que esta es la primera vez en mucho tiempo que una entidad externa a la autoridad hace un análisis minucioso de cada una de estas partidas. Así que yo creo que es importante resaltar eso, que eso es, en cuanto comparamos lo que se aprobó versus lo que provisionalmente estaba aprobado en junio del 2016, es que hay una reducción de 21% que le hemos mencionado en esa tarifa provisional, que finalmente se convierte en permanente, y que la opción no puede ser continuar emitiendo deuda nueva para satisfacer los intereses particulares que pueda tener alguna entidad o algún grupo de personas. Y eso quizás es lo que ha llevado a la autoridad a tener la deuda que tiene de casi 9.000 millones de dólares, donde en vez de disponer de un dinero necesario para mejorar infraestructura, pues no ha habido un déficit todo el tiempo de ese requisito de ingreso que necesita la autoridad anualmente para operar y para poder mejorar su inversión en capital, que pues ahora pues podemos garantizar de que va a ocurrir efectivamente. Comisionado Román. No, yo creo que es importante recalcar, dijeron unas cosas muy importantes. De primera intención, como bien mencionaba, la ley nos daba 30 días para aprobar una tarifa provisional. Así la autoridad solicitarlo. Con la información que se nos brindó y en 30 días, pues nosotros se entendía que había una necesidad de ese aumento. Pero gracias al procedimiento minucioso que hemos establecido, después de 180 días, es que nos percatamos del doble conteo. Hacer un análisis
de esta magnitud en 30 días, en una semana, en una presentación de los consultores a la Junta de Gobierno en un día. Este tipo de error no se captura. Y es gracias al procedimiento que nosotros llevamos a cabo, al escurrimiento de pruebas, a estar entonces haciéndole preguntas a los consultores de la autoridad, nosotros refutar los números que ellos nos están presentando, que ellos validen que son ciertos, es que nosotros podemos determinar este tipo de errores que ellos presentaron y además la presentación de o incluir Aguirre cuando aún no ha sido aprobado. Yo creo que, interrumpiendo un momento, No, es importante señalar que, porque ha habido gente que ha cuestionado ese punto precisamente. Primero que nada, que en todas las jurisdicciones en Estados Unidos, este procedimiento de emitir una tarifa de emergencia provisional es normal. Sí. Y en muchísimas ocasiones, una vez se hace ese estudio de evaluación minucioso del caso, es que se descubren esas incongruencias en los números. Y obviamente hay un remedio apropiado para las personas porque hay un derecho a un reembolso. Así que de otra manera, si no existiera ese reembolso, pues yo creo que entonces podría existir un daño, pero precisamente esto es como una regla 6 que en la esfera criminal, que con una pequeña prueba, pues tú puedes encontrar causa para un juicio a una persona, pero no es hasta que se ve el juicio en su fondo, es que entonces se puede ver que si la prueba es más allá de duda razonable, la persona puede ser convicta o no. O sea que es el fin que tiene. Hay unas necesidades de emergencia que la autoridad necesitaba contar con un flujo de dinero y pues nosotros pues actuamos conforme a la ley, eso es lo que dispone la ley. Exactamente. ¿Algún punto que quería mencionar sobre medición neta, que sé que es otro de los ángulos que esta orden discute con profundidad? Pues sí, realmente la ley, los cambios a las enmiendas que se han hecho a la ley, ¿no?, nos permite a la comisión determinar si hay algún cargo adicional que se le haga a los de medición neta. Eso se tocó, tuvimos todo un día y medio de vistas con los interventores que representaban los intereses de medición neta. Después de evaluar toda la evidencia, la comisión sí determinó que hay unos gastos, unos cargos que los de medición neta deben contribuir. Entre ellos son los cargos que nosotros determinamos sociales, contribuciones o beneficios que los de medición neta también reciben. Entre ellos es, por ejemplo, la contribución al CELI, que es la electricidad de los municipios, la luminaria pública municipal, porque ellos también de noche gozan de poder de esta luminaria, y también lo que nosotros determinamos, que hicimos un listado de los subsidios, que unos son para la ayuda a las personas, ¿no?, personas de bajos recursos, los de las residenciales públicos, y ese tipo de ayuda social también es algo que los de medición neta deben contribuir. Fuera de eso, sí se le está reembolsando, ¿no?, se le está acreditando por su contribución a la red, por la tarifa base, por la compra de combustible, por la compra de energía y por los otros subsidios que no son directamente asociados a ayuda a seres humanos como tal. Sí, cabe recalcar que es una diferencia, esto es todo para los clientes de medición neta nuevos, no son los que están vigentes, y que pues está bajo evaluación también de la comisión, de ver cómo se impacta la industria, cómo siguen aumentando pues las solicitudes de medición neta, y son muchos factores, no es únicamente el cargo de la tarifa, porque a su vez los avances tecnológicos hacen que las placas solares sean más económicas. Así que hay un balance de factores que nosotros seguiremos evaluando para ver si entonces se retiran o se añaden más cargos a los de medición neta. Excelente. Otro de los asuntos que cabe mencionar de esta orden es que la comisión va a estar evaluando los presupuestos de la autoridad anualmente para garantizar de que la autoridad pues haga las reducciones en gastos necesarias para poder correr una operación sostenible dentro de y no estar constantemente malgastando los ingresos que reciben y que se puedan alocar en donde verdaderamente deben estar distribuidos. Así que es uno de los puntos que se estará atendiendo
en un futuro. ¿Algún comentario sobre los procedimientos que vienen próximos después de la emisión de esta orden? Sí. Antes de entrar en esos detalles, quiero hablar un poco sobre la diferencia entre la solicitud de la autoridad respecto al diseño tarifario y lo que la comisión en efecto aprobó. Antes que todo, uno de los cambios significativos que la comisión no acogió era el incremento en los cargos por demanda. Los clientes, tanto los clientes comerciales como industriales, tienen dos tipos de cargos, que es el cargo por consumo, que es el cargo que se cobra por kilovatio hora, ¿no? O sea, cuánta electricidad consumen. Sin embargo, también hay un cargo que se conoce como el cargo por demanda, que es la cantidad de energía que tiene que estar disponible para el despacho a estos clientes grandes industriales y comerciales que tienen cierta incidencia en cómo se maneja la red eléctrica. La comisión rechazó esos cambios por el momento, dado el caso de que, número uno, se tiene que hacer un estudio sumamente complejo, un estudio bastante minucioso, y el tiempo que se había permitido durante estos 6 meses para poder hacer esa evaluación no iba a ser suficiente para hacer una determinación responsable como nosotros siempre acostumbramos, y eso es una de las cosas que estamos difiriendo, como usted dice, para un proceso posterior, que es un proceso para mirar la estructura, esa estructura que había propuesto la autoridad. Otro de los cambios que se había propuesto era los cargos por energía, separarlos entre cargos por generación, distribución y transmisión. La comisión también determinó que no tenía los elementos suficientes para poder aprobar ese tipo de desglose. No es que lo estamos rechazando de plano, simplemente que en este procedimiento en particular no teníamos tampoco el tiempo suficiente para tomar una determinación con respecto a ese desglose, y también se mueve para el mismo procedimiento futuro. El tercer cambio, la tercera cosa que la comisión no aceptó en este procedimiento fue que la autoridad había propuesto, tanto para la compra de combustible y la compra de energía, pasar una porción a los gastos fijos, la tarifa base, y que el ajuste sea, la fórmula de ajuste fuese un ajuste con respecto a la diferencia de esos cargos que se incluían en la tarifa base. La comisión por estos momentos rechazó de igual forma por los mismos fundamentos anteriormente expuestos y otros fundamentos que establecimos en la orden. Y vamos a estar analizando eso también en un futuro. Una parte bien importante, nuestras primeras oraciones en el resumen ejecutivo dice que este es el primer paso. Este es el primer paso hacia la modernización de la autoridad, el primer paso hacia mantener una estructura tarifaria que los clientes de la autoridad necesitan. Es un paso necesario, pero no podíamos resolver problemas acumulados de 27 años en un periodo de 6 meses. Creo que lo hicimos de manera responsable. Como le dije, movimos todas esas partes y otras disposiciones adicionales para un procedimiento posterior para estudiar específicamente ese tipo de estructura tarifaria que la autoridad había propuesto y que consideramos que merece un análisis mucho más profundo que de lo que el tiempo nos permitía por ley durante este procedimiento. Excelente. Román, ¿algún punto que quieras añadir sobre lo que se ha dicho? Sí, no, realmente es importante recalcar, porque todo el mundo estudia nuevas tarifas o nuevos estilos tarifarios o lo último que están haciendo otras jurisdicciones. Y es muy complejo en el escaso periodo de tiempo que teníamos poder nosotros, como han dicho ambos, hacer una evaluación realmente prudente y responsable. Sí, cuando hablemos de asuntos nuevos quizá lo toquemos, pero vamos a hacer unos procedimientos ya este año para evaluar el tipo de tarifa que podemos entonces traer, hacerla más dinámica, evaluar lo que cuesta la energía solar realmente, en vez de hacer un intercambio de tarifa como tal, es cuánto realmente cuesta producir esa energía y que se la vendan a la autoridad. Y entonces, que es algo que se está vislumbrando en otras jurisdicciones y que nosotros lo atenderemos pues, comenzando este año, en los próximos meses. Vuelvo a recalcar la importancia de la existencia de esta entidad como una entidad independiente gubernamental, porque de otra manera, si esta comisión no hubiese existido, primero que nada, las tarifas hubiesen sido automáticamente impuestas al pueblo y el pueblo no hubiese tenido la oportunidad ni siquiera de cuestionarlas.
y mucho menos haber descubierto este doble conteo que se descubrió en el proceso de análisis de la comisión, que resultó ser un beneficio para el pueblo. Así que aquí uno busca el mejor balance de todos los intereses, y en este caso pues el interés favoreció a los consumidores al descubrirse ese error matemático que de otra manera hubiese pasado y nadie se hubiese dado cuenta. Así que esto es importante entender la necesidad de tener esta entidad y que se mantenga independiente para garantizar una completa transparencia de estos procesos, donde estamos empezando a educar también a la clase regulada y también los participantes, que somos todos los consumidores del sector industrial, de cómo se llevan a cabo estos procedimientos para garantizar que sean unos procesos justos para todos. Yo creo que en resumen eso es lo más importante. Otro de los asuntos que esta tarifa nueva permanente estaría en vigor entre 60 días, y entonces la autoridad tendría que reconciliar las cuentas para poder reembolsarle a todos los consumidores desde que comenzó en abril primero a cobrarse esa tarifa provisional. Hay que reconciliar y devolverle a un periodo de aproximadamente 6 a 7 meses a todos lo que han invertido, excepto las personas que abandonan la jurisdicción, que entonces en esos casos raros, específicos, pues entonces se le daría en efectivo la liquidación de lo que queda pendiente como crédito en su cuenta con la Autoridad de Energía Eléctrica. Yo creo que en resumen nosotros en nuestra orden hemos dispuesto de que vamos a tener, a pesar de que ya hay una en nuestro portal, está la resolución final y orden, y hemos preparado un resumen ejecutivo en español y en inglés. La versión en español de esta orden, que es altamente técnica por todos los distintos elementos que se atienden de carácter mayormente financiero. Hemos querido tener un tiempo para poder, primero, no perder la jurisdicción, pero hemos dicho en esa orden de que en aproximadamente 30 días estaremos emitiendo una versión en español de todo esto. De todas maneras, tanto nuestra oficina como la Oficina Independiente de Protección al Consumidor estamos en la mejor disposición para poder explicar en qué consiste y qué beneficios tiene. Yo creo que en esta reunión hemos sido claros de cuáles son esos beneficios que afectan a todos los consumidores y que desde el punto de vista de la tarifa residencial, que son los mayores. Así que, y hemos estado pues trabajando una campaña de medios en estos días para poder divulgar toda esa información y lo que consiste la resolución que se aprobó en los pasados días. Simultáneo a esto se estaba dando un procedimiento que era lo de la factura transparente, que yo creo que amerita una discusión un poco. La palabra lo dice, nosotros, la ley obliga a la comisión a que las tarifas sean más claras. En términos generales, estoy buscando aquí un poco la definición conforme a la ley número 83 y en lo que consiste, y es básicamente que el inciso C de la sección 6B de la ley 83 impone a la autoridad un deber de diseñar y presentar a la Comisión de Energía una factura de energía eléctrica para cada tipo de cliente, donde se identifique de manera detallada las categorías de los diferentes cargos y créditos, que quizás ha habido mucha duda con cuáles son todos estos gastos, subsidios, en la contribución en lugar de impuestos, que a veces se pierden y no está claro en cómo eso está afectando la tarifa eléctrica del consumidor. Entre los diferentes cargos y créditos se encuentra el ajuste de compra de combustible, compra de energía a los cogeneradoras y a los productores de energías renovables, que es un elemento nuevo que aparecería en esa factura, el crédito por medición neta, la contribución en lugar de impuestos y subsidios, como mencioné, cargo de transición y el cargo base, que incluirá el cargo de manejo y servicio de la cuenta, el cargo por consumo, los gastos operacionales, energía hurtada, pérdida de electricidad, pago de deuda no incluida en el cargo de transición y deudas por cobrar en el sector público, etcétera. Esto es parte de lo que es la transparencia que se requiere en esta ley de transformación y alivio energético,
de que todos los consumidores sepan en qué consiste su factura, y en eso iniciamos un proceso paralelo al caso de revisión de tarifa, y simultáneo a emitir nuestra resolución, pues tomamos una decisión final. ¿Algún comentario de ustedes qué fue la decisión sobre esa decisión final que esta comisión atendió igualmente hace 2 días? Sí, realmente es importante recalcar que estos son procesos también vivos, ¿no? Que a pesar de que terminamos el procedimiento adjudicativo, nosotros establecimos una resolución para la nueva factura, de manera de sí establecer claramente que todo el consumidor sepa qué está pagando, a qué se le va a adjudicar su factura, su pago, ¿no? A qué está contribuyendo a los gastos de la autoridad. Se hicieron vistas públicas, tuvimos intervención de la Oficina Independiente de Protección al Consumidor, tuvimos una vista pública dedicada a la Autoridad de Energía Eléctrica, y de aquí sacamos lo que pero de igual manera podemos indicar que si aún existen dudas, si hay cosas que hay que aclarar más, porque sí, nosotros estamos envueltos en esta industria, lo vemos todo el tiempo, y hay cosas que de por sí nosotros leemos y sabemos y creemos que están lo mejor explicadas posible, pero si aún existe alguna duda, que nos escriban para entonces más adelante seguir haciendo los cambios que sean pertinentes. Esto no es que se cerró la puerta a lo que va a ser la nueva factura como tal. Es importante que todo el mundo sepa. Lo que pasa es que van a haber una factura diferente. Nosotros entendemos que va a ser más clara para que el consumidor sepa qué es lo que está pagando. Y de aquí pues entonces vemos cómo sigue moviéndose. De mi parte le puedo decir, señor presidente, uno de los reclamos que la ciudadanía siempre tenía era que no podía entender las cláusulas de ajuste por combustible, las cláusulas de compra de energía y cuáles eran los cargos que estaban incluidos en cada una de ellas. Claro. Uno de los cambios significativos, que es parte también del proceso de revisión tarifaria, era que la fórmula de ajuste por combustible y compra de energía solamente va a contener cargos asociados a la compra de combustible y ajuste de energía. Todos los otros cargos adicionales que se cobraban a través de esa fórmula han sido separados y han sido separados en la factura como una línea adicional. Por ejemplo, el consumidor va a ver una línea para subsidios. En el dorso de la factura van a decir cuáles son los subsidios que se tienen. RFR, la luminaria pública municipal y todos los otros subsidios que se tienen. Va a haber una línea que diga la contribución en lugar de impuestos. La gente va a saber cuánto que se va a estar pagando para poder costear el consumo energético de los municipios, en la CEL. Eso es otra línea. Y así sucesivamente todas las líneas van a estar desglosadas en la factura. Ahora, una de las cosas que sí trajimos en la orden y en la resolución, y es que nosotros no podemos detallar todos los gastos posibles que tiene la autoridad, porque si no la factura sería de 10 páginas. Entonces, derrotaría el propósito de una factura transparente. Lo que sí, el propósito es que la persona pueda mirar y decir, ok, me están cobrando tanto para este renglón, tanto para este renglón, tanto para este renglón. La autoridad tiene un mandato que en su página de internet y en todas las oficinas comerciales tengan en ciertos cargos pues un desglose mucho más detallado, que queremos primero que todo agradecerle a la Oficina Independiente de Protección al Consumidor por sus propuestas en esas líneas, que ellos entendieron, hicieron unas propuestas que nosotros entendimos que eran necesarias añadir, pero que no pueden, por cuestiones prácticas, no pueden ser en la factura que el cliente recibe, pero la información va a estar disponible en estos dos sitios. Por lo menos se ha dado una instrucción a la autoridad de que la información va a estar disponible en estos dos sitios. Así que, como dijo el comisionado Román, esto es un documento vivo, esto es un documento no de la Comisión de Energía, sino un documento para los clientes. Entonces, si hay algún tipo de mejoras que se puedan hacer, algún tipo de cambios que el cliente necesite, en la comisión estaremos en la mayor disponibilidad para poder atender esos reclamos. Y para eso es que este proceso, o sea, específicamente el del diseño de la factura, es un proceso completamente de los clientes. O sea, los clientes necesitan saber, esto es lo que yo quiero ver en mi factura, esto es lo que yo quiero que me explique, y para eso es que está la comisión. Como dijo el comisionado Román, hemos tratado de ponerlo de la forma más sencilla, de la forma más desglosada y de la forma que se pueda entender más cabalmente por parte de nuestro cliente a la autoridad. Excelente, excelente, comisionado.
como hemos dicho desde el principio, las resoluciones de estos dos asuntos están en nuestro portal de internet y pueden ser accesadas. En el caso de la factura transparente, ya están las dos en inglés y en español, y es porque obviamente no tiene el mismo volumen que tiene la de la revisión de tarifas. Habiendo culminado estos dos procesos importantes, y pues vamos a pasar para el punto de asuntos nuevos, que no sé si tienen algún comentario. Hay varias cosas que estarán pasando en las próximas semanas y yo creo que amerita discutirlo en este momento. Si me permite, pues sí, en vez de asuntos nuevos, pues quería decir como que asuntos pendientes que tenemos en el tintero, como dice. Sí. Entre ellos es en el expediente del Plan Integrado de Recursos. Como ya lo hemos dialogado bastante, ya que nosotros emitimos una resolución final y orden el 26 de septiembre del año pasado, a lo cual la autoridad presentó una moción de reconsideración dentro del periodo de 20 días, según lo establece la ley y nuestros reglamentos. También, a su vez, uno de los interventores, Winmar, presentaron una moción de reconsideración. Nosotros acogimos ambas y le íbamos a resolver en los méritos, por lo cual teníamos 90 días para poder resolverlo. Debido a la complejidad, las vistas públicas que estábamos llevando a cabo, las vistas técnicas sobre la revisión tarifaria, entonces nosotros, según nos permite la ley, emitimos una resolución de extensión de tiempo de 30 días adicionales para poder resolver ambas mociones de reconsideración. La emitimos el 15 de diciembre, por lo tanto nosotros tenemos ahora, a partir de la fecha de radicación de ambas mociones, 120 días para poder resolver las mismas. Según los cálculos preliminares, eso estaríamos terminando para el 10 de febrero del 2017. Tenemos como 4 semanas más para poder resolver ambas mociones de reconsideración. Sin embargo, hay que recalcar que a pesar de que estamos evaluando estas dos mociones de reconsideración, existe un plan integrado de recursos modificado aprobado. No es que no hay ningún plan, sino hay uno aprobado y estamos atendiendo las mociones de reconsideración. Excelente. Sí, en esa línea simplemente quería recordar que, como bien usted señala, hay un plan integrado de recursos modificado aprobado. Por lo tanto, todos aquellos asuntos que no son parte de estas mociones de reconsideración, la autoridad todavía tiene que cumplir. Y en efecto, ha cumplido en varias ocasiones radicando ciertos informes que tenía que radicar, los ha radicado dentro del término reglamentario para así hacerlo. Así que es un proceso colaborativo tanto de la comisión como de la autoridad y de todo el sector energético para poder implementar ese plan. Estaremos pues emitiendo la resolución final de acuerdo con respecto a esa reconsideración dentro del término establecido por la ley. Sí. Correcto. Yo creo que algún otro como no tengo otro asunto nuevo. Yo creo que hay varios asuntos y obviamente y agradecemos que estos procesos públicos han permitido a la gente enterarse de que durante el proceso de vistas públicas, de vistas técnicas del caso de revisión de tarifa, pudimos aprobar el reglamento de revisión de factura. Yo creo que es un paso bien importante porque le permite a la comisión poder atender cualquier reclamo que tenga algún consumidor a la luz de una resolución adversa para él en la Autoridad de Energía Eléctrica, con unas fechas bien específicas, y eso lo hemos hablado mucho en esta comisión. Pero ese reglamento pues entró en vigor y ya ha empezado a llegar a esta comisión algunos casos sobre esos aspectos. Además que otras partes se han beneficiado de que cualquier controversia relacionada con estas leyes y reglamentos de la comisión pueden traer una querella en nuestro foro, y eso ha sido otra de las ventajas, y hemos estado atendiendo esos mismos casos, buscando soluciones que sean justas para las partes que están solicitando las mismas. El último punto que queda pendiente es que habíamos comenzado una investigación de desempeño como seguimiento de lo que es el plan integrado de recursos, y hay una fecha límite que se acerca para recibir comentarios públicos, que es el 13 de enero, que es el viernes. Así que les exhortamos a todos. Se han enviado ya varios recordatorios por todas nuestras redes sociales y por nuestra suscripción de alertas, para dejarles saber a las personas que tienen hasta mañana para enviar esos comentarios y que se puedan integrar como parte del proceso de investigación y eventualmente un proceso reglamentario que se estará llevando a cabo como
parte del desempeño de lo que es la Autoridad de Energía Eléctrica. Antes de culminar, quiero recordarles que la próxima reunión, como de costumbre, va a ser el próximo jueves a las 11 de la mañana, y eso es el 19 de enero del 2017. Confiamos pues poder seguir adelantando decisiones importantes en beneficio a todos los consumidores y a mejorar la calidad del servicio eléctrico, la confiabilidad y la seguridad de este sistema que todos dependemos para nuestras vidas en lo que hacemos diariamente. Siendo las 11:38 de la mañana, con esto damos por terminada nuestra primera reunión del 2017. Confiamos que esto será un año de retos, pero seguiremos transformando a la autoridad, que yo creo que eso es lo que todo el mundo busca en beneficio de un desarrollo económico sólido para Puerto Rico, donde tantas las personas que invierten en el país se sientan confiados de que tienen un sistema que pueden confiar y que sus operaciones no van a tener pérdidas de electricidad, como puede pasar en jurisdicciones donde se carece de una entidad como la de nosotros, que está velando por ese cumplimiento cabal de la política pública energética de este país. Así que muy buenos días a todos y nos veremos la semana que viene, si Dios quiere. Buenos días. Buenos días.